Bueno, en unos días muy especiales, Mario, tenemos muchas ganas de escuchar tu reflexión, tu análisis sobre lo que sucedió en estos días en Buenos Aires, en La Plata. Sí, lo primero siempre es decir que no hay que ningún análisis, ninguna reflexión, nada de lo que uno diga. Primero, en estos casos puede ser especialmente original después de todo, de la enorme difusión que ha tenido eso, de las discusiones que ya ha habido y demás. Segundo, que nada tiene la dimensión de las vidas perdidas, ¿no? Es decir, en definitiva, cada vida humana es un mundo, cada vida humana es única, que se pierdan tantas vidas es una tragedia nacional y como tal debe vivirse. Segunda cuestión, y hablo por mí, no hablo de nadie más, yo en general soy partidario, cuando ocurren estas cosas, de postergar un ratito la discusión política, la discusión, hablo de mí, no hablo de nadie más, de postergar un cachito la discusión política, la discusión de responsabilidades, y en el momento de comunicar centrarme por ahí en una mirada panorámica y en la corta inclusive en todo lo que haga a la atención, a las necesidades, y más esto en la radio es mucho más sensible que en otros medios, pero en cualquier caso las necesidades de las víctimas, de los que han padecido. En la cuestión humanitaria. Sí, la cuestión humanitaria, la cuestión de servicios, de cuestiones concretas. Esto dicho, así reconocido, digo, también uno tiene una especie de materia de pensamiento, que yo diría que casi diría que la materia de pensamiento occidental, que es que cuando ocurren cosas muy graves en una sociedad hay responsabilidades, o por lo menos puede haberlas, o cuando ocurren cosas muy graves es posible, por lo menos en el terreno de hipótesis, que los daños, como se dijo acá, no desaparezcan, pero sí se minimicen. O sea, en definitiva, ¿qué estoy diciendo? Que la sociedad argentina en su conjunto, y en especial los gobiernos de la ciudad autónoma, de la provincia de Buenos Aires y la Intendencia de La Plata, tiene que preguntarse si previeron todo lo que tenían que prever y si atendieron luego todo lo que tenían que atender. No estoy planteando discusión ahora, no estoy diciendo ahora hay que atender, con un recurso que es muy importante y que es muy valorable, que es la solidaridad de la sociedad argentina, de muchos sectores, e inclusive la conducta de las propias víctimas, que me parece que en promedio, uno se puede haber perdido alguna anécdota, algún detalle, pero que en promedio se comportaron con enorme templanza, con enorme organización. Nosotros hablamos por la radio con gente que estaba en los centros de refugio, la gente se autoorganizó bastante, se respetó bastante, no incurrió en desborde, inclusive el hecho de que la presidenta, sumamente encomiable, el hecho de que la presidenta haya ido a algún lugar y algún vecino le haya dicho algo, a mí me parece un ejercicio democrático totalmente válido. Uno podía decir la investidura, que yo, bueno, el vecino protesta. Hubo reclamos, está bien. Está bien que haya reclamos. En un margen de relativo respeto, la presidenta estaba sin estar rodeada de custodia ni cosas por el estilo, le dijeron alguna cosa fuerte, muchos la aplaudieron, muchos la saludaron. La presencia del gobernante en esos casos es un bálsamo, la gente quiere referencias. Y todo lo que se haga en ese sentido... Y con el dato de que volvió a su barrio, ¿no? Volvió a la casa donde... Volvió a la casa donde había vivido de chica, a la casa donde sigue viviendo la madre. Y también se movió por la ciudad autónoma, se movió por acá también, por los dos lugares que fueron epicentro. Otras consideraciones de tipo medianamente general, algo escuché lo que se dijo por ahí. Ser un país federal es una estructura compleja, es una estructura difícil y a la vez... es una estructura que te obliga a planificar con mayor esfuerzo que si tuvieras todo el poder centralizado. Uno puede decir, en este caso y en cualquier otra catástrofe, accidente o cuestión relativamente grave que ocurra en cualquier municipio de la Argentina, van a tener intervención la provincia que sea, la municipalidad que sea y el Estado Nacional. Caso Tartagal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo. Claro, por eso, para cualquiera. En definitiva, entonces, esto... yo creo que son cuestiones que hay que pensar más. Sin saber nada y sin arrogarme lo que no conozco, digo, sabemos que está cambiando el clima, sabemos que eso no es gobernable ni por la Intendencia de La Plata, ni por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ni por el gobierno nacional, ni por el gobierno de la Ciudad Autónoma, pero me parece que lo que también sabemos es que, por ejemplo, cada vez hay más lluvias récord. Si esta lluvia es récord, fue récord, debe haber sido el año pasado un tornado récord. Hace 4 años, en 2008-2009 en Argentina, una sequía récord. Hace 2009 hubo inundaciones récord. Entonces, yo desde mi liviano saber digo, el récord va pasando a transformarse en costumbre. Se están superando los récords. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que este tipo de situaciones no es que van a ocurrir todos los días, pero que se van a rutinizar y va a haber que pensarlo. Conceptualmente me cuesta, reconozco, diferenciar en términos absolutos lo que pasó en La Plata y lo que pasó en la Ciudad Autónoma. O sea, 2 episodios de lluvia, de problemas urbanos muy serios, con una cantidad muy grande de víctimas, ocurrido a 60 kilómetros de distancia,
Yo no digo que tenga las mismas causas que no la deben tener, ni que tenga los mismos gobiernos que no los tienen. Me cuesta pensar que en uno fue solo una catástrofe y que en otro fueron solo impericia de gobierno. Me cuesta. Digo, todo esto, respecto de todo esto, ¿qué hay que hacer? Me parece, dejar pasar un tiempo e investigar. Pensemos algo, a diferencia, por ejemplo, de Cromañón, o de Once, o de Ecos, es muy posible que este tema no se judicialice, no vaya a la justicia penal, porque no hay responsabilidades penales. Ante la lluvia, ¿no? Claro, por eso, básicamente la causa fue un fenómeno meteorológico espectacular. Hay responsabilidades políticas quizás, ¿no? Claro. Entonces, lo que a mí me parece es que la sociedad argentina no puede darse el lujo de no investigar estas cosas. Es más, a mí siempre me parece que no es del todo bueno que se investigue solo en el nivel penal y en el nivel de los tribunales. Pero uno puede decir, cuando ocurren estragos, cuando ocurren accidentes donde hay responsabilidad de funcionarios o de maquinistas, o del propio público eventualmente, o de eventualmente también, no estoy hablando de cada caso, de los músicos y demás, se tiene que investigar penalmente. Me parece que acá hay una especie de deber social amplio, es decir, esto se tiene que investigar en algún lugar. Y otra cuestión que es importante también, hubo gestos en ese sentido, y ahí traduzco yo y digo, impresión que uno tiene, así como uno cuando tiene una desdicha personal, espera que todas las personas, aquella con la que se llevó mejor, y aquellas con por ahí el primo... Tenés una diferencia, esperás el llamado, el famoso llamado, Vos ¿no? esperás que te vayan a saludar a este primo con el que te peleaste un poco, el otro, vos esperás que todos vengan y te conforten. Me parece que el ciudadano espera gestos de las autoridades políticas. Gestos que no son de unidad política. La unidad política no existe y es una pavada. Claro. Pero sí gestos ante determinada situación. De unidad. De gesto de unidad o de presencia. En ese sentido fue claramente más armoniosa la relación entre el gobierno nacional y el gobierno de Scioli, que mayormente se llevan mal, digamos, que mayormente tienen un estado de tensión, pero en el cual el gobierno se manifestó presente, la presidenta estuvo y el gobernador de Scioli se deshizo en agradecimientos, y me parece bien. También el secretario Berni anduvo por todos lados, e inclusive del gobierno de la ciudad autónoma se lo agradecieron, ¿no? Funcionarios macristas se lo agradecieron. Me parece que esos gestos también hay que darle. También trabajó mucha gente, muchos funcionarios macristas como Santilli, la traquetearon por la calle. Claro. También, ¿eh? Y por último, y volviendo, es conmovedor cómo el pueblo argentino reacciona y se muestra solidario ante la desgracia. Y esto es interesante porque acá hay una especie de contradicción. Yo creo que algo que estamos discutiendo acá es cómo se puede conciliar el crecimiento capitalista con niveles de seguridad y de decencia en la vida urbana de las personas. En definitiva, estamos diciendo, las ciudades crecen como ciudades capitalistas, a lo salvaje, donde hay guita con la regla del mercado. Con la regla del mercado. Y a la vez la sociedad tiene reflejos para hacer otra cosa. Hay que encontrar un punto de conjunción entre esos dos ejes. No es sencillo, pero es una necesidad. Y de nuevo, son días de tremendo dolor y de tremenda tristeza. Uno dice, si hubo una muerte fútil, es demasiado. Yo no creo que todas las muertes se hayan causado por responsabilidad de nadie, pero hay que pensarlo de otra forma. Si una sola persona pudo no haber muerto porque si algún gobernante tenía una conducta de otra manera, ya es imperdonable. Gracias, Mario. La verdad que es muy interesante escucharlo a Mario Weinfeld. Voy a bajar.